puso a deletrear. Ay, ay, ay de mí. Al medio de un gentío que tuvo que afrontar un trasbordo por culpa del último huracán. En un pueblo quebrado cerca de Vallenar, con una cruz al hombro, un rum debió cruzar. Rum rum siguió su viaje, llegó al Tamarugal, sentado en una piedra se puso a divagar, que sí, que esto, que el otro, que nunca, que además, que la vida es mentira, que la muerte es verdad. Ay, ay, ay de mí. La cosa es que una alforja se puso a trajinar, sacó papel y tinta, un recuerdo quizás, sin pena ni alegría, sin gloria ni piedad, sin rabia ni amargura, sin hiel y libertad. Vacía como el hueco del mundo terrenal, Rum Rum mandó su carta por mandarla nomás. Rum Rum se fue pa'l norte, yo me quedé en el sur. Al medio hay un abismo sin música ni luz. Ay, ay, ay de mí. Estas canciones nacen bajo la inspiración de la cruda realidad de los mineros del norte de Chile, hombres explotados que vivían y viven en una horrenda injusticia disfrazada de progreso, efectos claros del capitalismo que vino a instalarse a Chile. Y nosotras, como mujeres, artistas, madres, nos preguntamos qué pensaría la Violeta Parra del Chile de hoy. Ay, ay, ay de mí. Buenas tardes a todos, a todas y a todos. Les damos un cariñoso abrazo, un saludo solidario por estar con nosotros hoy día en este síntesis final de un proyecto que lleva ya varios meses y diríamos que un buen tiempo, dado que en el contexto pandémico ha tenido que irse postergando en las distintas etapas de ejecución. Queremos hablarles de este proyecto. Partimos con esta intervención musical donde habían artistas, mujeres, que cantaban a Violeta Parra y además hacían una reflexión de qué pensaría hoy día la Violeta del país que estamos construyendo, del país que estamos luchando, del país que estamos defendiendo. Este proyecto se circunscribe en un momento muy importante de la historia de nuestro país, un momento que es histórico. Estamos construyendo una nueva constitución, estamos moviendo los cimientos de un sistema neoliberal que ha sido profundamente marcador en la historia de nuestro país. Durante las últimas décadas hemos vivido momentos muy difíciles y muy duros que se han expresado fuertemente en lo que ha sido el estallido, el levantamiento social. Un pueblo que venía caminando en un momento de una supuesta transición de la dictadura a la democracia, una dictadura que fue brutal, además que había dejado un sedimento doloroso en lo que significaba muy pocos avances en memoria, en verdad, en justicia, en derechos humanos.
y además había dejado un sedimento doloroso de inequidades y desigualdades, un modelo económico que había sido construido en medio de la dictadura y que finalmente había sido consolidado en estas décadas. Fue una acumulación de fuerzas, de rabia y de dolor que generó este estallido social que venía desde los movimientos de rebelión popular de los jóvenes en la enseñanza media, la rebelión pingüina, luego en las universidades, en los sindicatos, en distintas organizaciones que venían demandando más dignidad, más derechos. En este largo camino, que ha sido un camino histórico de acumulación de fuerzas, no olvidemos que el periodo de la Unidad Popular, del cual se conmemoraron 50 años, hace ya un año, del triunfo de la Unidad Popular, fue un proceso de acumulación de fuerzas histórica del movimiento social, del movimiento de los trabajadores y las trabajadoras, del movimiento de la clase trabajadora. En el contexto actual también fue un movimiento que se fue acumulando y que terminó en esta tremenda demanda que fue este levantamiento del 18 de octubre. Finalmente se logra que se vote esta nueva constitución, es decir, la inmensa mayoría de los chilenos y las chilenas a lo largo y ancho de Chile dicen no queremos más la constitución del dictador, y además nuevamente en un correlato histórico se ha expresado en las urnas, en la elección de constituyentes y además en la elección de los poderes regionales y locales, que la inmensa mayoría se ha formado un nuevo ordenamiento político en nuestro país, en que la inmensa mayoría de los gobiernos están diciendo que no quieren más este gobierno, este tipo de gobierno con este modelo, y que quieren que se instaure de una nueva manera. Es en este contexto político, social y cultural que se da este término, esta primera etapa del proyecto Recuperando la Memoria Histórica de la Minería en la región de Tarapacá. Vamos a conversar, vamos a dialogar, vamos a ver el trabajo que han hecho los historiadores, los dirigentes sindicales, recorriendo precisamente la región en búsqueda de esta huella de lo que ha sido la memoria de la minería, que está de la mano de las injusticias, de los dolores, de las masacres que han ocurrido en el mundo de los trabajadores y las trabajadoras por defender la dignidad y mejores condiciones laborales y mejores condiciones de vida. Vamos a dejar con nosotros a nuestro primer conversador, a nuestro primer persona que va a abrir este diálogo presentando precisamente las distintas etapas del proyecto y los objetivos. Es nuestro compañero Francisco Cabezas. Él es presidente de FEMINOR, la Federación Minera del Norte, y además es miembro de la Central Unitaria de Trabajadores recién electo. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido, un abrazo para ti. Hola, buenas tardes a cada uno de los que están viendo en estos momentos, ¿cierto? Por las diferentes redes donde se está transmitiendo en vivo este conversatorio, que sin duda tiene por los objetivos fundamentales de este proyecto es rescatar la memoria histórica, ¿cierto?, de la minería en Tarapacá, y no tan solo como verlo del ámbito del romanticismo, sino también es verlo de la lucha que han dado los trabajadores y trabajadoras a lo largo de la historia de nuestro país y de forma particular acá en la región de Tarapacá. Agradecemos, ¿cierto?, en esta tarde a nuestros expositores, ¿cierto?, a nuestros que lo han acompañado en la ejecución de este proyecto, a Carelia Cerda, una destacada historiadora de la región, Pablo Lanas, lo mismo, un destacado historiador de la región, a Gloria como moderadora, ¿cierto?, de este conversatorio. Va a ser un conversatorio que va a durar 2 días, ¿cierto?, hoy día y mañana, en la mañana, a las 10 de la mañana. Para nosotros como federación y confederación siempre ha sido importante estrechar los lazos con los trabajadores y trabajadoras, y no tan solo en sus puestos de trabajo, sino también en el mismo territorio, en las mismas juntas de vecinos, en donde se desenvuelven sus familias, porque creemos que así se construye sociedad, así se construye la lucha de los trabajadores y trabajadoras, que sin duda quedan muchas demandas para reivindicar. Este proyecto es una continuidad de diferentes conversatorios que venimos realizando ya hace 2 años, 3 años, en diferentes territorios de la región,
donde hemos ido constatando las diferentes demandas de los pobladores, ¿cierto? Y también de las comunidades, en donde han sido afectadas por las diferentes formas de extractivismo que se generan en la región. Y por eso nosotros queremos rescatar la memoria de los trabajadores y trabajadoras y también de nuestro patrimonio tangible e intangible que siempre está amenazado por las garras feroces, ¿cierto?, del neoliberalismo, que solo ha llevado a tener una sociedad individualista y no cohesionada, ¿cierto?, y organizada. Creemos que con este proyecto podemos dar cuenta, ¿cierto?, y también hacer conciencia a la comunidad de los momentos que estamos viviendo y cuáles fueron y cuál es nuestra memoria, porque si no tenemos memoria de lo que ha pasado en nuestro territorio, tampoco podemos construir un futuro. Y que es solamente dar las gracias a cada uno de los que han sido partícipes de este proyecto, y esperamos contribuir a la región en base al rescate de la memoria histórica de la minería en Tarapacá y todos los trabajadores y trabajadoras que dieron una lucha durante todo este tiempo, ¿cierto?, que ha sido afectado y también ha sido explotada la clase trabajadora. Vamos a ver ahora una cápsula que es una síntesis que ha sido el trabajo, ¿no? Que precisamente vamos a ver ahí el recorrido que se hizo en los territorios, lo que se recuperó y que va a dar cuenta de lo que es el sentido más profundo de este proyecto, recuperando la memoria histórica de la minería en la región de Tarapacá. Vamos entonces ahora con la cápsula de video. La plata no se sacaba hacia el mar, como uno pudiera llegar a pensar, Claro. ¿no es cierto? Estamos a un puerto, a un cerro de bajada de sacarlo por el mar, no. Se tenía que sacar y mandar hacia el interior, hacia Carangas, que es en la zona de Bolivia hoy en día, la zona norte de Oruro. Esa parte de ahí era donde se tenía que mandar para que la transformaran en marcos de plata y en moneda, ahí se sellaban. Y también algunos se mandaban a Potosí, que estaba prohibido, pero los mineros de acá lo hacían porque les pagaban más por la plata. Y después se mandó a Arica, a la Caja Real de Arica. Entonces los mineros de acá podían siempre llevarla hacia el interior, pero nunca lo podían sacar por barco, solamente lo sacaban pero como contrabando. En 1556 se construyó la iglesia de González, ¿ya? Y esta es en la calle principal. Quien vino por primera vez, españoles, fue Lucas Martínez Vegaso en 1540, que en compensación a la lealtad, Francisco Pizarro le dio la encomienda más grande que se haya conocido en la historia de la conquista española, de Hilo hasta Tarapacá. De Hilo hasta Tarapacá era la concesión del territorio del comodato que se le dio a Lucas Martínez Vegaso. Y cuando llegó aquí en 1540, ya después de matar a Atahualpa, el último inca, comenzó a explotar en San Simón, donde vamos a ir después, en San Simón, y ahí empezó la explotación española, ya, y el primer encomendero
ya, que tuvo, y después esa encomienda duró hasta que duró el tiempo de la nueva ley borbona, que se le llama, ya, donde reordenó el cuadro de la conquista y le dio un nuevo ordenamiento geopolítico y administrativo a la conquista española. Pero mientras tanto no existía eso, ni siquiera ya existía el virreinato. El virreinato recién se creó en 1546 y en 1540 ya se explotaba acá. Y en el tiempo del virreinato, ustedes que sabían que estaba la Santa Inquisición, y la iglesia de la Santa Inquisición de esta zona está aquí en Guantajal. Por eso que se construyó en 1556. Antes de eso hubo los 500 muertos fusilados en San Juan. Por protestar. Y esa matanza que hubo, una de las demandas que hacían los trabajadores era para que los niños no trabajaran de los 14 para que años. por lo menos se tuviera 10 horas de trabajo, los niños no fueron utilizados, ni las mujeres, porque las mujeres la utilizaban para cargar los minerales. ¿Ya? O sea, sacaban de la mina, lo dejaban afuera, la mina, el socavón o el pique, y de ahí las mujeres eran las que trasladaban y molían. ¿Ya? Entonces, y tener un día de descanso, tener por lo menos un día de descanso, y además se respetara las mitas, porque las mitas duraban, por ejemplo, 6 meses, 3 meses, y los cambiaban los habitantes, esas eran las mitas, pero aquí pasaban un año y no eran cambiados. ¿Cuánto fue esa matanza? La matanza de los 500 guantajallinos fue en 1891, para la guerra civil, claro, para la guerra civil, ya que lo confundieron con parte de los congresistas. No cambia mucho, imagínate, desde ahí al petitorio que hacían los de la gran huelga de Tarapacá, lo que terminó la matanza, lo que estamos peleando hoy día. Sí, bueno, mismo, ¿te das cuenta de la historia? Seguimos manteniendo las mismas peticiones hasta aquí. Seguimos, exactamente, tú lees, por ejemplo, el informe de la época, los peticionarios de la época, y es una fotocopia de lo de hoy. Es el fundamento de los petitorios de hoy día. Exacto. Y eso, para tocar el tema del royalty, en un boletín minero de 1882, bien lo digo, pasa, ya indica que las personas que tienen estos trabajos mineros deberían entregarle ya un lugar para poder hospedarse o dormir y alimentarse. Digamos, ya indica que viene el sistema de los campamentos. En 1800 ya indicaba que era como parte de obligación del empleador tener estos medios para la persona que trabajase en las minas. Sí, y lo otro, en el proceso de la Revolución Civil, en 1891, una de las cosas que quería Balmaceda era imponer un royalty a toda la parte de la minería. Sí, por eso los congresistas se le sublevaron, porque él quería aplicar un royalty. Entonces se unieron la oligarquía de esa época, más los congresistas, y bueno, terminaron venciendo los más poderosos. Está la oligarquía, porque para y ser parte del diputado ejército tenía que también. saber leer, escribir y demostrar capitales. Así es. ¿Ya? Entonces, Y parte del ejército, que el ejército se dividió, pues unos estaban con Balmaceda, los otros estaban con los congresistas. Así que, y como bueno, dato ilustrativo, la guerra civil tuvo más muertos que la guerra del Pacífico. Y más sangrienta. Mucho más sangrienta. Porque venían de la metodología que Patricio Lynch le indujo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los peruanos eran casi 5-1 con respecto a las tropas chilenas. Entonces, para sembrar el pánico, rajaban guaguas, rajaban mujeres, rajaban con el corvo, ¿no? Y los tiraban en la calle para que la gente tuviera pánico. ¿Ya? Sacar a las monjas y la empalaban. Entonces, todas esas cosas eran para sembrar el pánico, para el dominio psicológico de la gente. Y con ese conocimiento, la guerra civil fue tan cruenta. ¿Ya? De hecho, más de 3.000 soldados murieron en Pozo Almonte, ¿ya? Porque la mayor cantidad de combates de la guerra civil fue aquí en Tarapacá. De hecho, Iquique fue por un día sede de la República de Chile. Claro. ¿Ya? Entonces ahí había mucho guano. Y el guano también tenía características sagradas para el Inca, porque era el que fertilizaba la tierra y permitía la agricultura, ¿no es cierto? Que era la gran base económica incaica, alimentaria también. Entonces el guano, por un lado, y la plata eran cosas muy importantes para los gobernantes incaicos, y marcan la presencia con estas dos doncellas incaicas que están actualmente en el Museo de Iquique.
De 1400 me contaron. De 1460, 1480, ¿ya? Porque los incas tampoco es tanto tiempo, son aproximadamente 150 años, 200 años antes de la llegada del español. Era una ofrenda que ellos... Era una ofrenda, correcto. Y ya en ese tiempo también avanzan más hacia el sur y después llegan a Santiago, hasta el Biobío. ¿Ya? Ellos criaban a una princesa para hacer... La traían caminando desde el Cusco y llegaba solamente para el sacrificio, lo mismo que el sacrificio, bueno, no le llaman sacrificio, una ofrenda. Una ofrenda, claro. El sacrificio tiene una connotación de que pierden algo, en verdad ellos entregan algo, algo para recibir otra cosa. La reciprocidad. Entonces, en Santiago está la ofrenda del niño el plomo, ¿ya? Que se encontró también de casualidad, estos hallazgos son fortuitos. Claro. Y acá encontramos que es el más costero, es la ofrenda más cercana al mar que haya hecho alguna vez el Inca. No existen ofrendas como de este tipo, que se llaman capacocha, ¿no es cierto?, relacionadas al mar, y se cree que están relacionadas tanto al guano como a la plata aquí en Huantajaya, en toda esta zona. El cerro ceremonial que Sí, tenían los incas. para allá vamos a ir, y actualmente los pueblos originarios están tomando el cerro como referencia porque en la base del cerro se hace el recibimiento del año nuevo indígena. 21 de junio. El 21 de junio. Entonces, y de hecho el solsticio de invierno da justamente con el cerro cuando el sol se posiciona encima del cerro. Entonces algo tiene que ver, además los incas sabían de astronomía. Y de todo lo demás. Sí. Y de minería igual. De minería, o sea, tienen un conocimiento que lamentablemente después, por producto del trauma de la conquista y de la instalación de los españoles, queda ahí en el olvido prácticamente. Para el hombre y